Bueno, tenemos aquí a Bárbara Enríquez, que ella fue la arquitecta, la diseñadora, la maga que creó todo este set de filmación que estamos viendo en Cien años de soledad. Y ella, pues, tuvo la tarea titánica de fundar, de sostener, pero también de destruir ese territorio famosísimo de la literatura hispanoamericana. Bárbara, queremos saber absolutamente todo. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegaste? ¿Tus retos? Uy, bueno, primero se me bajó la presión, ¿no? Después ya como que lo asumí. Ujú. Originalmente trabajo todavía a veces, pues, ¿no? Muchos años con Eugenio Caballero. Eugenio Caballero es este diseñador de producción que se ganó el Oscar por El laberinto del fauno. Eugenio fue el primero al que Netflix, porque ni siquiera había directores ni nada, Netflix le dijo: "Oye, queremos hacer Cien años de soledad. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Es posible hacer Cien años de soledad?". Entonces él empezó a hacer como a diseñar, a imaginar cómo se podrían construir estos mundos y tal. Y eso pasó más o menos durante la pandemia. Tiempo después, Eugenio pues ya no la podía hacer. Y ahí fue cuando él me dijo, bueno, te propuse. O sea, yo no la puedo hacer, pero te aventé a ti al ruedo. Pues que échatelo tú, ¿no? Y qué miedo, ¿no? O sea, Sí. ajá, pues, porque estamos hablando de, pues, uno de los libros más icónicos, déjate de la literatura latinoamericana, que sin duda es No, icónico, sino del mundo, ¿no? Es un libro en lengua, en español más leído, o sea, después creo que del Quijote, pues, ¿no? O sea, entonces, claro, asumir esa responsabilidad fue como, uf, pero al mismo tiempo es uno de esos proyectos que no puedes decir que no, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y cómo asumimos esta responsabilidad de la manera más respetuosa. Y empecé este proceso gigante, larguísimo, de muchos años, de irme a vivir a otro país, de armar equipos en otro país con el que yo nunca había trabajado. Este, y bueno, y nada, y de construir pueblos enteros, una casa que está viva prácticamente, ¿no? O sea, bueno, pues todo eso, todo lo que siguió después de la primera bajada de presión. justo, la producción de Cien años, pues, ha sido una de las más grandes en la historia de Netflix y, pues, de Latinoamérica, y sabemos que Bancondo, pues, es un pueblo que físicamente no existe en ningún mapa. Tuviste que construir, no un pueblo, no 2, 3 pueblos. Seguramente hay un montón de detalles muy específicos que sí te hacían sentido al momento de pensar este pueblo es habitable con estos elementos específicos y este pueblo no es habitable con estos elementos específicos. ¿Pensaste en eso? Pues en realidad todos los pueblos que diseñamos, ¿no? O sea, la idea de hacer 3 pueblos en la primera temporada era poder contar, no poder narrar visualmente el proceso evolutivo de este pueblo desde que se funda hasta que se destruye, ¿no? Entonces, todos los pueblos que hicimos eran muy operativos, eran muy de veras. ¿No? O sea, tenían interiores, tenían cocinas que se podían usar, y se podían prender y poner leña, o sea, fue un trabajo de hacer pueblos escenográficos, pero que iban más allá de la escenografía, ¿no? O sea, que tratábamos de tener una cantidad de realidad, ¿no? Lo más poderosa posible, ¿no? Porque, es el lenguaje que se estableció en la primera temporada y que sigue en la segunda temporada, es un lenguaje de cámara al hombro o de Steadicam, que caminas, que recorres, que ves, que tienes que sentir adentro, interiores, exteriores, movimiento, cambios de luz. Entonces, todos los diseñamos para que funcionaran en esos términos, ¿no? Fue un proceso de investigación muy importante porque, si bien Cien años de soledad, no es una novela histórica, sí es una novela que está planteada y está situada en un espacio de la historia de Colombia. Nosotros abordamos la serie como una serie de época histórica, ¿no? Donde ocurre luego el realismo mágico, ¿no? Donde ocurren cosas extraordinarias de pronto. Entonces, hicimos una investigación histórica, hicimos recreaciones de casas de diferentes épocas de la historia de Colombia, ¿no? Por eso eran los 3 pueblos, para ir viendo esa progresión de edificios y tal. Pero usamos métodos reales, usamos bareque, usamos barros, usamos piedra, usamos las lanchas, todo lo que se mandó a hacer de barcos, de pesca, todo eso eran reales, o las carretas eran reales, o sea, muy operativo. Sí, claro, construyeron este set del clima real, ¿no? Había mucha humedad, pero también tenías lluvia. O sea, no estás en el set típico donde
estás abajo de una bodega y bueno, pues no importa el torbellino que exista afuera, tu set siempre va a quedar impecable. Aquí tú tenías un reto súper importante que justo era trabajar con la naturaleza y en contra de ella y sobre ella, ¿no? Hubo algo que de plano no pudieron hacer porque bien el clima o porque bien el terreno y tenía algo que ver con la historia y tuvieron que sacrificarlo. Pues no, no, pudimos hacer todo. Sí, o sea, en la primera temporada, por ejemplo, era por presupuesto principalmente, porque, pues, por más que uno piense que es una serie muy grande y muy cara, pues, sí, nunca hay presupuestos eternos, infinitos. Por ejemplo, en la primera temporada, ocurría lo del barco, un barco español, ¿no?, en medio de la selva, que construirlo como lo habíamos visualizado originalmente era muy complicado, era muy caro, aparecía muy poquito, ¿no? Porque uno también tiene que saber decir, pues, qué poner qué huevos en qué canastas, ¿no? Porque, pues, tienes que tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, pues, en algún punto dijimos, pues, no lo vamos a hacer. Y luego con Alex García López, que era uno de los directores de la primera temporada, dijimos, bueno, hagamos algo que nos recuerde a esto. No perdamos el barco, no perdamos el galeón español. Y entonces hicimos el palo, ¿no? Con las cosas de vigía, o sea, y entonces en la serie y está el recuerdo de este galeón español. Entonces tuvimos que adaptar, tuvimos que hacer cosas, una cosa por otra, pero que al final no lo perdimos, pues, ¿no? Entonces, y en general, creo que en toda la historia, todos los elementos icónicos de la historia están, ¿no? Y en la segunda temporada, ya verás, están todos, está el tren, está el barco, está, ¿no? Todas estas cosas como que cuentan esta historia, así que creo que no sacrificamos en realidad nada. Solamente se modificó para lo visual, ¿no? Exactamente. Pero ahí están todos los elementos que necesitaban existir. Y ahorita que estabas hablando de las casas, cómo las empezaron a construir, García Márquez empieza diciendo: "Era una aldea de 20 casas de barro y caña brava". Sí, es lo único que te deja como para que tú empieces. Y habías hablado de que ya había habido un productor de diseño antes y luego tú retomaste el proyecto. Con estas 2 ideas en la mente, ¿tuviste que modificar algo? ¿Cómo empezó tu proceso creativo para poderlo imaginar? ¿Eugenio ya te había dado como ese pie o modificaste cosas? ¿Cómo fue ese proceso? Todo, o sea, Eugenio ya me dio pie con esas primeras carpetas de diseño, pero no modificamos muchísimas cosas, porque una cosa es el papel, ¿no? El diseño en papel, en la imaginación, y otra cosa es llegar a este lugar con las dificultades técnicas de un lugar, hacer estudios topográficos, saber cómo está el suelo, cómo vamos a construir, qué materiales necesitamos para lo que decías hace rato, para aguantar lluvia, para aguantar viento, tormentas eléctricas, ¿no? La intemperie a 35 grados de temperatura todos los días, todo ese tipo de dificultades, pues eso se va resolviendo conforme vas metiéndote ya en terreno, ¿no? Entonces ahí fue donde se modificaron muchas cosas, donde decidimos, por ejemplo, es una cosa que ya tomamos la decisión ya cuando yo estaba, construirle el foro alrededor a la casa, ¿no? O sea, la casa no cabía en ningún foro Claro. porque en Colombia, porque es inmensa, entonces construimos un espacio de 3,000 metros cuadrados para tachar esta casa, ¿no? Que tenía que durar sin tener que le lloviera encima, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas decisiones son las que uno va tomando. La cantidad de pueblos a construir era una cosa que ya con Eugenio porque además yo empecé a trabajar con Eugenio también desde un poquito antes, pues, ¿no? O sea, no es que él entregó, o sea, hicimos un cambio de mando, digamos, bastante eficiente, pues, ¿no? Entonces, bueno, la lógica de la casa, ¿cómo vamos a hacer que se cambien las habitaciones de época tan rápido, no? O sea, originalmente pensábamos, bueno, hagamos habitaciones que se sacan y se vuelven a poner y entonces tal, pero era demasiado complejo, se oxidaba todo, o sea, entonces tuvimos que adaptarlo, tuvimos que hacer otra manera una lógica de cómo cambiar techos, pisos y tal, escenográficos para luego tener los que siguen. O sea, todo eso lo fuimos adaptando nosotros En la ya mano. con mis directores de arte en el lugar y viendo las inclemencias del tiempo, las dificultades, las necesidades de dirección, las necesidades de producción, de foto, ¿no? O sea, todo eso se va haciendo ya in situ, pues. Y hay algo que me gustó mucho, que parece que todo, bueno, no parece, es que todas las casas funcionaban. Justamente nosotros como espectadores pudiéramos vivirlo y también sobre todo para que los personajes se sintieran ocupando un espacio que sí existía. ¿En qué momento dejaste pensar en solo una escenografía para convertir eso en una obra de arquitectura, no? Pues muy pronto, desde que nos dijeron esto tiene que durar parado 3 años por lo menos, ¿no?
O sea, ya a partir de ahí, ya todos los materiales y toda la lógica de la escenografía cambia, se transforma. A partir de que dijimos, bueno, es una casa que primero tiene un piso, techos de paja, no sé qué, y pisos de barro, y después se convierte en esta casa de 2 pisos, republicana, con teja, no sé qué. O sea, desde muy al principio sabíamos que teníamos que tomar la escenografía desde darle un giro a la escenografía. Y ocurrían tantas cosas en esa casa que tenía que ser un lugar donde pudieras ponerte una Steadicam y caminarla entera. Y si queríamos que Úrsula cocinara sus animalitos de caramelo y estuviera derritiendo azúcar, podía hacerlo en la estufa. Y si quería estar cocinando su panadería, podía hacerlo en el horno. O sea, porque eso le daba realidad y le daba realidad, le daba estas herramientas a los actores y a los directores para hacer básicamente lo que quisieran. Entonces, siempre se supo que los materiales iban a ser distintos, que esa casa, por ejemplo, tenía que estar construida con unas especificaciones técnicas que soportaran un montón de peso, porque iban a subir no solamente gente, sino cámaras, sino dollies, sino lámparas, sino montones de cosas, ¿no? Tenía que iluminarse, se tenían que abrir partes de los techos, porque si no, ¿dónde metías la iluminación? Tenía que ser primero la iluminación de fuego y luego iluminación eléctrica, entonces siempre estuvo preparada desde antes para el cambio de la iluminación eléctrica. Entonces, bueno, todo eso estaba pensado desde el principio, entonces eso ya es abordar la escenografía desde otro lugar, desde un lugar más permanente. Entonces hicimos una cosa entre lo permanente y lo efímero, ¿no? Estábamos justo en ese lugar en medio. Hay cosas muy específicas adentro de la novela que justamente son las que detonan la trama, ¿no? Los inventos de Melquiades, los imanes, el hielo, el telescopio. Tenía que ser algo que fuera visualmente impactante también para la gente que lo estaba viendo. Pues justo, bueno, ese es un trabajo que hicimos pues con mi equipo de utilería. Todos los objetos que Melquiades y que después Adio usa, dibuja, mide, tal, eran réplicas de cosas reales, ¿no? El daguerrotipo, todos los objetos que podían manipular eran prácticamente reales, ¿no? Y en el caso del hielo, pues, que además es icónico, así empieza la novela, ¿no? O sea, es lo primero que todo el mundo se imagina, además del coronel en el fusilamiento, después de la primera vez que ve el hielo, ¿no? Así empieza, esa es la frase que todo el mundo se sabe, que la tiene grabada, ¿no?, en la cabeza. Cuando hicimos eso, bueno, diseñamos este baúl del rey Salomón, no sé qué, lo llenamos de detallitos, ¿no? Por la descripción que tiene en el libro. Y cuando decidimos sobre el hielo, era, pues, ¿qué usamos, no? Podíamos usar resinas, hicimos experimentos y tal, y al final llegamos a la conclusión de que lo mejor era usar hielo. Entonces, usamos hielo. O sea, el hielo es hielo, porque el hielo además tuvimos que tener un carrito de refrigeración ahí en el set porque estamos a 35 grados, pero teníamos bloques de hielo impresionantes que además los hicimos con un especialista en hielo, que además era una especie de escultor de hielo, que si tú le pedías que tuviera estas agujas, te lo daba con agujas o más transparente. Entonces pedimos así los bloques perfectos, los teníamos en el set. Y eso, ¿no? Claro, el vapor es parte de efectos especiales, pero también es vapor de hielo, porque era un maldito hielo. Y la sensación, creo que lo más bonito, la iluminación de lo esculpimos para que se vea, ¿no? Esta cosa como que parecían unas montañas nevadas y no sé qué. Y lo más bonito quizás fue la reacción del niño, del Aureliano, cuando toca el hielo por primera vez, porque es hielo. Entonces, poner la mano en hielo y él dice quema, pues es que quema, ¿no? Es que se siente. Y entonces creo que eso quedó es poético, pues, ¿no? O sea, esta cosa que todo el mundo se imagina y que al final es real, ¿no? Es un objeto real. Uy, eso fue, pero llegamos a esa conclusión después de pensar en todas las posibilidades anteriores, miles de pruebas, miles de cosas Ya hasta había llegar ahí. existido otro hielo anterior que no Ya habíamos funcionó. ya habíamos pensado en otro hielo, no se hizo el otro hielo, hicimos pruebas pequeñitas de otros materiales, de resinas y de cosas así, y o sea, después al final dijimos, bueno, es mucho más caro, es mucho más complicado, ¿y qué pasa si tenemos hielo?, ¿no? A veces la solución, a veces es lo más sencillo, ¿no? O sea, lo Claro. primero, ajá. La casa de los Buendía, pues es un personaje aparte. Esa casa, como bien lo dijiste al principio, pues tenían que saber cómo iban a cambiar cuando ya llegaba otra época, cómo iba a caminar un personaje del otro, moviéndose en diferentes espacios de tiempo. El laboratorio de Aureliano, los cuartos de la casa, tiene una vida propia, tiene su propia historia. ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Cómo
¿Lo pensaste por separado y lo incluiste en el diseño de todos? Del principio, o sea, siempre, o sea, para nosotros la casa es un personaje, efectivamente, pero es el desdoblamiento de los personajes femeninos más importantes de de la serie, del libro. Sí. Entonces, esa casa en realidad es el corazón de la familia, es este útero de donde salen todos los buen día para bien o para mal, ¿no? Y es Úrsula. O sea, para nosotros la casa es las diferentes mujeres que van tomando esa casa. Toda la primera temporada y parte de la segunda temporada es Úrsula. Si Úrsula es feliz, la casa es feliz. Si Ujú, Úrsula está deprimida, la casa está deprimida. Si Úrsula está en un mundo de guerra, la casa está en guerra. Si Úrsula, así, ¿no? La casa sube y baja y cambia y depende de cómo esté la matriarca, pues, ¿no? ujú, Del espíritu de la matriarca es la casa. Después la casa, la matriarca va envejeciendo, la casa la toma Fernanda del Carpio, que es las antípodas de Macondo, ¿no? O sea, viene del páramo, es una mujer hiperreligiosa, es una mujer hiperconservadora, trae el páramo a la casa Buendía. Todo esto que construyó Úrsula de pronto es tomado por esta mujer del frío, ¿no? Cambian los textiles, cambian los colores, cambian las sensaciones, papeles tapices, cosas que no veías en la costa Caribe, pero que veías en el páramo, la casa se convierte, ¿no? O sea, que se vuelve Fernanda del Carpio. Fernanda del Carpio también envejece, también enloquece, ujú, también la casa envejece, la casa enloquece. Y después la última mujer que toma la casa es Amaranta Úrsula, la última de la generación de mujeres de la Buendía y la última matriarca, digamos, ujú. y cambia, se moderniza, tiene el espíritu más libre, más moderno, más tal, de Amaranta Úrsula, ¿no? Entonces, para nosotros era eso, la casa es las mujeres, la casa es las mujeres de los Buendía. También tenías que diseñar la etapa final donde se tenía que destruir y eso, pues, era otra chamba, al revés, construir, pero también la chamba era destruirlo. Pues yo creo que al final la destrucción, la decadencia fue más compleja que que la primera parte, ¿no? O sea, digo, la primera parte es la complejidad, es la física, levantar tantos metros cuadrados, construir todo esto y tal, pero al final era un Macondo que estaba en su mejor momento. Después viene, pero siempre se pensó desde ese Macondo todas las transformaciones que venían, ¿no? Pero después ese Macondo, pues, por ejemplo, llega la luz, llega el comercio, llega el capitalismo, llega todo esto que trae todo este progreso, pero también todos los vicios, ¿no? Que eso significa. Macondo empieza a decaer, Macondo después de la huelga, después de la bananera, se va al olvido. Entonces, todos esos cambios, o sea, si bien estaba pensando o sea, se construyeron espacios para inundarse, para destruirse, para caerse, tuvimos que hacer el trabajo también en el momento, pues, ¿no? O sea, era una cosa cronológica, conforme se iban a la casa Buendía o a otros sets, nosotros íbamos destruyendo Macondo, filmaban estos, salían y seguíamos destruyendo Macondo y seguíamos destruyendo Macondo y luego Macondo le llueve 5 años, se pudre, teníamos que pudrir Macondo. Entonces, todo ese trabajo fue un trabajo gigantesco entre decoración, construcción y pintura escénica, sobre todo, que se hacía in situ, porque eso no lo podíamos pre-hacer, ¿no? No podíamos dejar la pintura podrida debajo de la pintura. Entonces, eso tuvimos que hacerlo en el momento. Y fue muy complejo por cómo lo teníamos, por cómo nos organizábamos, por la logística que necesitábamos para hacer esos procesos, porque no eran procesos fáciles ni rápidos, eran meter grúas, ¿no? O sea, manlift, pintar, porque tenemos segundos pisos, teníamos que romper las tejas, los techos, o sea, era un trabajo muy complicado, pero también el trabajo, todo el proceso emocional, de cuando tú haces un set y lo ves en su esplendor y de pronto lo ves en su decadencia. O sea, es de estos, de los pocos sets en la historia del audiovisual que ven, que nacen, llegan a su gloria y se destruyen enfrente de la cámara. O sea, la escenografía está diseñada para ser destruida, pero nunca ves su proceso de destrucción en cuadro. Los sets se deshacen y desaparecen y nadie le importa qué pasa con ese set. En este caso, este set se destruye en cuadro. Y era emocional, ¿no? Esa destrucción Era, tenía era muy duro para todo el departamento, para todos. Cada vez que todo el crew llegaba a la siguiente etapa de Macondo, eran así como, ¡Nos por Dios, destruyeron el pueblo! ¿qué Claro. pasó? ¿No? Eran lágrimas, era como que todo el mundo se quedaba choqueado y yo, pues uno que lo ve, o sea, yo me acuerdo la primera vez, cuando ya empezábamos a la etapa de la lluvia, ¿no? O sea, que era la podredumbre, lo verde, la primera vez que yo fui a Macondo, que estaba yo en la casa, ya habían arrancado los procesos en la calle de los Turcos, ¿no? De lo podrido.
Y yo bajé a ver, bajé, siempre digo así, bajar al pueblo, subir a la Ajá, casa. sí, sí, sí. Fui al pueblo a verlo y como que yo no estaba preparada para eso. Como que no lo tenía, no estaba mentalizada. Para mí es otra vez ir a Macondo, no sé qué. Y cuando entré a la calle de los turcos, que estaba todo podrido, todo, el suelo, lodo, tuve un shock. O sea, me quedé como, y me salí y me fui a llorar porque dije, es que Ay, no no. estaba preparada para esto. Y me fui a llorar un rato y me dio como un ataque de ansiedad y ya regresé. ¿Pero qué pasó? Pues nada, es que estamos destruyendo nuestra creación. Adentro de la novela, García Márquez tiene muchos guiños de su vida personal. ¿Qué guiños usaste tú que pasaron desapercibidos? ¿Hubo guiños específicos que tú pusiste? Muchísimos, o sea, todo el tiempo teníamos guiños. Por ejemplo, eso de los nombres de las calles, en realidad, la única calle que nombra es la calle de Aureliano Buendía, la que le ponen en honor a Aureliano y que él se enoja muchísimo porque le Sí, parece una burla del gobierno, ¿no? sí, sí. Pero todo lo que nosotros hicimos de los nombres de las calles, de las mujeres, de la familia y todo eso, eso lo hicimos nosotros en realidad. Eso no viene en el libro, es una cosa que nos inventing nuestro y que nos pareció padrísimo. Y que ahora nosotros cada vez que íbamos a Macondo decíamos, bueno, la calle es Aremilia, esquina con ni sé qué, ¿no? Con Mercedes. Y era claro, porque nosotros les pusimos esos nombres. Ese era uno de esos guiños que hicimos Guiños. nosotros. Pero también, por ejemplo, la casa, los personajes, Remedios Moscote, por ejemplo, tenía el amarillo, es para García Márquez el amarillo, era de buena suerte. Era esta Ujú. rosa amarilla con la que él escribía y siempre pensó que el amarillo le daba buena suerte. Entonces, siempre los personajes que tienen amarillo, que tienen toques amarillos, es porque es por ese amarillo, por el amarillo de García Márquez. En cambio, para él el dorado era como de mal gusto, era una cosa como de ordinaria, de mal gusto, no sé qué. Entonces, cuando usábamos muchos dorados, que era sobre todo en la casa de Arcadio, cuando se vuelve como el Napoleón del pueblo, pues, te estaba lleno de colores dorados, entonces también tenía que ver con eso. Em, ¿Qué más? Pues hay muchos como detalles, hay muchísimas cosas religiosas, ¿no? En el mundo de Fernanda del Carpio, que estaban ahí, o las vírgenes de Boyacá, ¿no? De toda la zona de Bogotá y esa zona, todas cosas que tienen que ver con el páramo, ¿no? O sea, pero cosas que no están dichas, ¿no? O sea, que están ahí puestas alrededor. Em, ¿Qué más? Pues bueno, miles, miles de como de cositas. Una cosa es lo que hicieron los escritores y los guionistas, pero también otra cosa es ustedes como diseñador de producción poner la figurita ahí porque representaba algo en el libro que sí está escrito, pero que no lo pueden poner en el guión y ustedes tampoco podían hacer otra cosa, Exactamente, ¿no? que no está dicho porque no puedes decirlo todo, pero también yo creo que esa es la maravilla del idioma del audiovisual. En el audiovisual, en una sola escena, en un solo cuadro, puedes decir muchas cosas, ¿no? Hacia los fondos, que en literatura tendrías que hacer descripciones más largas, ¿no? Entonces, ahí está justamente cómo tratamos de usar a favor nuestro lenguaje, el lenguaje del audiovisual para poder llevar todo ese libro tan complicado ¿no? A lo visual, con esos Ahora, objetos. sí sabíamos mucho de la restricción y la negatividad que él tenía, negatividad en positivo, porque decía, no, es que es imposible adaptar mi novela. Pero ahora que ya la vimos todos, que tú la viste y dijiste, pues, sí se puede, sí fue posible, ¿qué se quedó irremediablemente en la novela? Que ningún set, por más perfecto que fuera, por más dinero que tuvieran, se pudo traducir a un espacio físico. Es que yo creo que lo que él decía, mi novela no cabe en 2 horas, en 3 horas. Ujú. No cabe contada en inglés, por ejemplo, que eso es una También, odiaba, ¿no? Rotundamente, si no es con el acento colombiano del Caribe, no cabe. No cabe, no quiero que sea una telenovela, no, o sea, todas esas cosas que él le tenía como mucha tirria, yo creo que ahorita son diferentes, ¿no? O sea, en el mundo de las series y en el mundo de estos presupuestos y en el mundo de poder narrar, porque al final ahora esta historia se contó en, ¿qué te gusta? 18 horas. sí, O sea, ya hay mucho más tiempo para contar y además son actores todos colombianos en el idioma que él quería, con el acento del colombiano de la costa. O sea, sí. todas esas cosas que él le tenía tirria se pudieron hacer. O sea, y fueron las condiciones de la familia de él para hacerlo, pues, ¿no? Entonces siento que él, cuando estrenamos la primera temporada, fue muy bonito el día del estreno, que fue en Bogotá, y fue Rodrigo García. Y le preguntaban, ¿qué hubiera opinado tu papá, no? Y entonces
que él contestó algo así como, pues primero dije, pues yo qué voy a saber qué hubiera opinado mi papá, ¿no? O sea, al final, pues, y luego pensé, yo que conocí a mi papá, pensé, hubiera sido el primero estar con su whisky, en su sillón, prender la tele, pedirle a todos los dioses que esto sea un éxito, ¿no? O sea, yo sé que el más generoso, el que hubiera sido más generoso al respecto hubiera sido él, ¿no? Le hubiera dado la gran oportunidad a ver esto que se creó. Y Bueno, en es que hasta trajeron plantas específicas, originarias, para poner en el set, artesanos colombianos que estuvieron involucrados, porque hicieron las mochilas, las hamacas, los sombreros, o sea, todo lo que él pedía, pues ustedes también lo dieron, ¿no? Desde el lugar en que pudieron hacerlo. ¿Cómo fue la relación ética que tuvieron ustedes a la hora de construir y luego de destruir el set? Te voy a quitar, pero también te voy a regresar. Pues nosotros, Macondo se convirtió en un ecosistema. O sea, la verdad es que donde está construido Macondo eran vacas, eran potreros de vacas, pues, ¿no? O sea, no había nada, ya había pasado, digamos, el humano por ahí, ¿no? Ujú. O sea, ya no había nada, ya había pasto, vacas y pasto, ¿no? Y el árbol de la plaza, tan, no había nada más. Para cuando terminamos nosotros todo ese espacio con los 18,000 plantas que se le sembraron, ¿no? Tal, que quedó ahí, estaba vivo. Entonces, independientemente de si las muros y todo desaparecen, todo ese espacio la idea era dejarlo, porque se convirtió en un ecosistema propio. Volvieron mariposas, volvieron ciertos pájaros, volvieron cosas. De pronto teníamos mapaches, cosas que ya no habían en esa zona, porque entonces, hasta donde yo entiendo, toda esa parte verde que sembramos se va a quedar. Ya ni la pueden quitar porque ya está Claro. protegida, ¿no? O sea, ya está protegida. Entonces, eso está bien padre, ¿no? O Sí. sea, nosotros llegábamos a un Macondo donde de pronto había pájaros, nidos en las lámparas, mariposas, serpientes, o sea, cosas que dices, güey, esto no existía, Exacto. esto no existía. Y se quedó, ¿no? Eso se quedó. Qué Entonces, bonito. bueno, en ese sentido, pues creo que no dejamos un lugar mejor, ¿no? Que al que llegamos, que eso es una de nuestras principales, ese debería de ser nuestra principal, sí, como impronta antes de empezar a hacer cualquier destrucción, pues, ¿no? Si ya voy a sacar esto, ya voy a construir, ¿qué voy a dejar después? Cuéntanos un dato súper random de la serie. Y no sé, es que bueno, para mí cada cosa era como de wow, ¿cómo estamos haciendo esto? Todo, ¿no? O sea, no sé, trabajar cuando transformamos, unas cosas que a mí más me sorprenden siempre, pero que nunca me dejan, o sea, de sorprender, es cuando hicimos, por ejemplo, Villa de Leyva. Villa de Leyva es este pueblito muy turístico que está cerca más o menos cerca de Bogotá, ¿no? Donde todo el mundo lo conoce y es un pueblo blanco, perfecto, divino, ni sé qué. Y llegamos a ser Fernanda del Carpio y queríamos texturas, ¿no? O sea, porque no podíamos vivir con este pueblo maravilloso, pueblo mágico, pero no podíamos vivir con eso. Entonces empezamos a meter todas esas calles, ¿no? Con texturas, lluvias, con cables de la época, con las luces, con caballos, y cuando ves, y de pronto te asomas por cuadro, ¿no? Y ves eso, o sea, te engañas, te autoengañas, pues, ¿no? Ujú. Eso me pasa y eso me pasó en 100 años muchas veces. Yo ver por el monitor y decir: "Guau, qué chingonería, o sea, ¿qué es esto?", ¿no? ¿Qué hice? Pero te supera a ti mismo, pues, ¿no? O sea, es como sorpresas. Lo mismo pasaba con la casa, ¿no? La casa en la inundación, por ejemplo, que es una parte brutal de esa casa, ¿no? Que vas a ver, o sea, es agua o sea, es impresionante que la primera vez que la vimos fue como bueno, había hasta sapos, ¿no? O sea, de pronto, a la segundo día de ver que ya teníamos la inundación y todo, había sapos, había bichos, había cosas que dices, ¿en qué momento la naturaleza? Es increíble cómo había pájaros en el árbol que era un árbol falso, ¿no? Y hubo nidos, o sea, era como, es muy loco, pues, ¿no? Esas cosas son increíbles. Qué bonito. Bárbara, ya por último, recomiéndanos el último libro que estés leyendo o qué libro te ha gustado mucho este año. Ay, pues, uno de los últimos libros que leí, Te di ojos y miraste a las tinieblas, que pensé qué cinematográfico es. ¿Eso piensas cuando lo lees? Tú que trabajas o sea, cada Sí, vez que lo lees te imaginas cómo sí. puedes construirlo. Eso está padrísimo, ¿no? Ya de formación profesional, sí, no Claro, puedo decirlo. Leo, pienso en los sets, en cómo se podría llevar cómo se podría hacer. órale.
Nobly, eso ya es una cosa como Sí, ya, es tuyo. ¿Hay ajá. algún libro que hayas dicho: "No, esto no hay manera de llevarlo al cine"? ¿Alguna historia que digas: "No, esto sí está imposible, ni me lo imaginé nunca"? Y ya la hicieron, Delirio se llama la colombiana, de De Laura Restrepo, Laura sí. Restrepo, por ejemplo. Ah, Cuando yo leí eso, la forma en la que está escrita es loquísima, pues, loquisisísima. Y ahí está, ¿no? O sea, ya la hicieron. Como de que no hay ni puntos, pues, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Cómo llevarla, pero bueno, ya ahí está. Es en general, o sea, yo soy muy fan de Mariana Enríquez y la leo y no puedo evitar ver los espacios. Pues yo siento que ella o sea, como que lo que escribe es absolutamente cinematografiable, ¿no? qué lástima que solamente tenemos 10 minutos, pero bueno, Bueno, ya ya nos luego encontré. tendremos más chances. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos. Bye.